Episodio 4. Regreso al futuro. El agua. Una sustancia química inorgánica, transparente e inodora, que cubre el 70% de la superficie terrestre conocida. Es la fuerza vital que impulsa a los organismos basados en el carbono que florecen en nuestra Tierra. Limita y separa nuestras tierras. Y se acumula y solidifica en las regiones interiores y exteriores de nuestro reino plano y estacionario. Dios debió enviar un mensaje a los habitantes de la tierra, y ser preciso, y decirles que vigilaran el agua, que meditaran sobre su función y sus leyes naturales. Porque, en su momento, un gran engaño se proyectaría sobre ellos, como la fría sombra de un nefasto rey desconocido. Y tal vez, Dios sí envió este mensaje en forma de diluvio. Pero, su verdad fue mitificada y enterrada. Y la mentira se propagó a pesar de ello. El agua en reposo no se curva ni se conforma. Las leyes naturales de una masa de agua en reposo insisten en que toma la forma exacta del recipiente que llena y siempre encuentra y mantiene un nivel plano. El agua en reposo siempre descansa plana. Y, observando el agua, cuando nos sentamos en los miradores, cuando viajamos por encima en los aviones y antes de dar un sorbo a nuestra bebida, debemos recordar no olvidar nunca esta ley. La mayoría de nosotros comprende instintivamente las leyes del agua. Y, sin embargo, muchos continúan su día a día participando voluntariamente en el absurdo engaño heliocéntrico. Pero, para nosotros que sabemos que nuestra Tierra no es un planeta que gira en un vacío infinito del espacio. Los que hemos estudiado el Sol con diligencia y nos damos cuenta de que es el Sol el que se mueve y no la Tierra. Los que han trazado las rutas y lógicas de las trayectorias de vuelo en un modelo de globo terráqueo y han concluido que el modelo es incorrecto. Los que saben que las leyes de la densidad rigen el ascenso y descenso de los objetos y han estudiado los puntos de fuga. Los que han renunciado a las lentes telescópicas convencionales, han reflexionado sobre el arco iris, los perros del sol y las estrellas sobre nosotros, saben que residimos dentro de un firmamento en forma de cúpula. Y que existe agua sobre nosotros. Y los que entienden que todo nuestro sistema terrestre cerrado está gobernado por el electromagnetismo, la frecuencia y la vibración que emana de un polo norte magnético central. Somos los que nos rascamos la cabeza y nos preguntamos cómo demonios nos metimos en este lío heliocéntrico en primer lugar. Y, si meditamos sobre las estrellas en el agua más allá de nuestro firmamento el tiempo suficiente, y sobre las frecuencias y vibraciones del electromagnetismo que las hacen centellear a través de tantos matices de colores vibrantes y patrones geométricos, uno podría quizás, solo quizás, preguntarse, ¿hay algo más en el electromagnetismo? ¿Algo que se haya pasado por alto? ¿Algo que no se ha contado o que está oculto? Or overlooked, something untold or hidden. El electromagnetismo es una fuerza fundamental de la Tierra. El campo electromagnético tiene la forma de un toroide, en el que fluye todo el electromagnetismo, la frecuencia y la vibración. Un toroide es una superficie giratoria que adopta la forma de un donut. Los inductores y transformadores toroides son fundamentales para generar energía eléctrica. Hay muchas formas de producir electromagnetismo. Ya hemos visto algunas.
Sabemos que un campo magnético puede producir electricidad y que la electricidad puede producir un campo magnético. Funciona en ambos sentidos. El magnetismo y la electricidad son inextricables. Es una danza de polaridad. Las cargas eléctricas se repelen o se atraen. Los polos magnéticos se atraen o se repelen. A cada polo norte le corresponde un polo sur. Una corriente eléctrica que pasa dentro de un cable crea un campo magnético correspondiente fuera del cable. Y una corriente eléctrica se crea en un bucle de alambre cuando se acerca o se aleja de un campo magnético. Los imanes de herradura son potentes imanes permanentes. Debido a su forma, en la que ambos polos magnéticos están próximos, se produce un potente campo magnético. El imán de herradura también puede funcionar como electroimán. El primer electroimán de la historia se inventó en 1824, según nos cuentan, y tenía la forma de un imán de herradura. Su potencia fue evidente desde el principio. Solo pesaba 200 gramos, pero podía levantar 4 kilos de hierro. La clave de la potencia del imán de herradura es la colocación de sus polos. Aquí puedes ver el campo magnético representado por las líneas vectoriales. Si te fijas bien, puedes ver que la concentración del campo magnético es mayor cerca de los polos del imán. Desde que podemos recordar, se nos han presentado y entretenido ideas sobre el futuro. No necesariamente nuestro futuro como individuos, sino el de la humanidad, la tecnología y la sociedad en general. Ya sea en forma de películas de Hollywood, ya sabe, las de acción, las sagas de ciencia ficción y las de animación o la literatura. La música y las exposiciones de arte, en ellas vemos nuestra tecnología llevada a sus límites. Las artesanías vuelan, los ordenadores viven, los robots ayudan, las pantallas holográficas decoran todas las habitaciones. Las ciudades siguen creciendo hasta convertirse en horizontes dominantes. Algunos pueden teletransportarse y los viajes espaciales son ahora posibles y la norma aceptada. Fuera de la ficción, también tenemos documentales aleccionadores, que nos dicen hacia dónde nos dirigimos, y que suelen contar con la narración de un anciano, lamentando el camino imparable que llevamos. Todo es muy serio. Estamos destruyendo nuestro planeta, el único que tenemos. Y tenemos a los partidos políticos, a las organizaciones no gubernamentales y a las voces de confianza y a los genios científicos premiados compartiendo mensajes similares. Y, en realidad, cuando se examina más de cerca tanto la ficción como los supuestos hechos, todos comparten la misma premisa y principios subyacentes. Nos estamos volviendo tan avanzados tecnológicamente que el planeta en el que residimos ya no es suficiente o no puede sostener nuestra actividad. Los avanzados sistemas de inteligencia artificial, las naves voladoras, los avances en la clonación y las camas médicas hacen que el mundo natural se resienta por ello. Y, según el tipo de género en el que se entretenga, las soluciones: 1. Que la humanidad perezca como consecuencia,
tal vez destruida por los mismos sistemas de inteligencia artificial que creó en primer lugar. O tal vez por un virus natural que ahoga los pulmones, que ha mutado y está barriendo la Tierra para restablecer el equilibrio natural. 2. Que los humanos digan adiós a su solitaria bolita azul y se dirijan al espacio en busca de un nuevo hogar. Pero, verás, no hay ningún planeta globular. Y no hay espacio. Y, por tanto, todas las visiones del futuro son puramente ficticias y no especialmente inocentes. Sin embargo, lo que no vemos enfatizado en estas visiones del futuro es el potencial del electromagnetismo para transformar toda la vida humana, la tecnología y la sociedad. Lo que resulta extraño si se tiene en cuenta que toda la vida y la propia Tierra son imposibles sin el electromagnetismo. ¿Por qué los visionarios no querrían explorar esto con más detalle? ¿Será que no se les permite hacerlo? ¿Será que tienen miedo de algo? ¿Miedo a que conectemos demasiados puntos, quizás? Y de nuevo, los imanes de herradura pueden actuar como potentes electroimanes. Si una civilización avanzara tecnológicamente a través del uso del electromagnetismo, entonces el imán de herradura ciertamente tendría un tremendo papel que jugar en ese desarrollo. Sí, ciertamente lo tendría. Y ciertamente lo hizo. El imán de herradura. El arco del triunfo. Sí, uno de los electroimanes más potentes jamás construidos.
Welcome to the future. Bienvenidos al futuro, excepto que es el pasado. El futuro vino y se fue y nos lo perdimos. La magnífica arquitectura que vemos en todo nuestro reino, en la que los mentirosos y controladores oficiales de nuestro mundo han denominado historicista, neoclásica, renacentista, gótica, etc. And controllers of our world have termed historicist, neoclassical, Todos pertenecen a una sola civilización unificada. Gothic, and so on, all belong to one whole unified civilization. A civilization so developed, Una civilización tan desarrollada, que había aprovechado el poder del electromagnetismo a un grado tan alto que, no solo construyeron estas enormes estructuras, sino que también las elaboraron con total delicadeza y belleza. crafted them with utter finesse and beauty. A celebration of their own technological Una advance. celebración de su propio avance tecnológico. The structures were Las designed estructuras with fueron the diseñadas con la única intención de recoger y generar energía electromagnética y distribuirla por todo el mundo. energy and distributing it across the world. Their cities, Sus ciudades, pueblos y toda su forma de vida funcionaban y dependían del uso de energía electromagnética gratuita, limpia y potente. clean and powerful electromagnetic energy. The energy was harnessed La energía se aprovechaba y recogía de la ionosfera sobre nuestras cabezas, mediante el uso de antenas, agujas, cúpulas y torres. spires, domes, and towers. All the impossible structures we see today have been Todas las estructuras imposibles que vemos hoy en día han sido reutilizadas y renombradas por nuestros controladores y los ciudadanos del siglo XIX. This is not a church. Esto no es una iglesia. This is not a mosque. Esto no es una mezquita. This is not Esto a no es un castle. castillo ni un edificio And gubernamental. This is not a government building. These are generators. Se trata de generadores, potentes y gigantescos. Recogían y generaban la energía electromagnética que luego era almacenada en enormes centrales eléctricas y distribuida y redirigida por sofisticadas estructuras avanzadas. And distributed and redirected by sophisticated, advanced structures. One of which is the huge Una de las cuales es el enorme electroimán, o lo que hemos llegado a conocer como arcos de triunfo. La energía se almacenaba en baterías y condensadores, como torres y obeliscos. Todas las ciudades se construyeron a lo largo de nuestro reino en forma de una gran red eléctrica interconectada, muy parecida a una enorme placa base de ordenador. Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué? Por fin ha perdido la cabeza. Nos tenía con la tierra plana, pero esto es demasiado. Lo sé, lo sé, lo sé. La programación de respaldo está entrando en acción. Pero, antes de que te des la vuelta para irte y dejes a un lado tus botas llenas de barro, déjame mostrarte cómo ha funcionado. Como sabes, vivimos en un plano estacionario. En el centro hay una fuente de magnetismo en el polo norte. Y directamente sobre este se encuentra Polaris, fijada en el punto central y más alto de un maravilloso firmamento de cúpula cristalina. Bajo el firmamento, existen diferentes capas de atmósfera a distintas alturas. La ionosfera comienza a unos 30 millas por encima de la Tierra. Incluye la termosfera y la mesosfera. La ionosfera es una atmósfera eléctrica ionizada por el electromagnetismo del Sol. También forma el borde interior de la magnetosfera. Lo sé. Un montón de grandes palabras y conceptos abstractos. Pero, ustedes están familiarizados con este proceso y han sido testigos de él todos los días durante la totalidad de sus vidas.
Como pueden ver, los frascos aquí contienen gases moleculares que están presentes en la atmósfera sobre nosotros. Cuando una fuente electromagnética, como una bobina de Tesla, se aplica cerca de estos gases, el campo magnético de la bobina ioniza, o carga, estos gases. The coil's magnetic field ionizes or charges these gases, and the result is Y el resultado es un plasma fosforescente. Los gases se colorean. Por eso nuestro cielo es principalmente azul. Porque la presencia electromagnética del Sol ioniza la atmósfera y el resultado es un plasma coloreado. Ionizes the atmosphere, and the result is colored plasma. When the sun is entering, Cuando el Sol está entrando o saliendo de nuestra región, o lo que los mentirosos del mundo llaman amanecer y atardecer, vemos una variedad de gradientes de color debido a su distancia de la ionosfera sobre nosotros. Cuando el Sol ya no viaja por encima de nuestra región, el cielo pierde su color y podemos ver las estrellas en el firmamento más allá. Aunque los científicos oficiales designan la ionosfera como una capa atmosférica, en realidad es una capa etérea. El éter es el tejido, o elemento, que transporta el electromagnetismo. Conecta todo en nuestro reino. Es el tejido que hace posible el Sol y la Luna y su viaje concéntrico sobre nuestro disco en primer lugar. And their concentric journey above our disk possible in the first place. El éter es el misterioso quinto elemento. Conecta todo electromagnéticamente a través de la energía vibratoria. Es el pegamento, la red, la fuerza motriz de absolutamente todo. The web, the driving force behind absolutely everything. Los otros cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra, solo existen gracias al éter. Son expresiones de las vibraciones del éter. La cimática es un buen ejemplo de la presencia del éter. Las frecuencias alimentadas a través de la placa Chladni hacen que la arena, o la sal, forme formas geométricas precisas y complejas. Cuanto más alta es la frecuencia, más complejo es el patrón geométrico. Pero, ¿cuál es el conducto que toma las vibraciones de la frecuencia y permite que la arena tome esa forma? Es el éter el que actúa. Por eso vemos frutas y verduras que se parecen mucho a los patrones cimáticos. Es el éter el que actúa. Toda la materia es etérea. Y la forma de esa materia son diferentes expresiones del éter, determinadas por la frecuencia y la vibración. El éter es el puente entre la frecuencia electromagnética y la energía vibratoria y la forma de la propia materia. Podría llamarse el Espíritu Santo de Dios. El discurso histórico y científico del éter es un discurso deliberadamente manipulado. El enemigo introdujo la verdad, solo para desacreditarla y posteriormente enterrarla. Algunas de las supuestas figuras del pasado han escrito sobre el éter. El llamado Aristóteles lo llamó el quinto elemento. James Clerk Maxwell, el llamado padre del electromagnetismo, habló del éter afirmando: mejor no incluir esta parte en el SRT, pues ya está en pantalla. Lo mismo con todas las citas de este estilo. En varias partes de este tratado se ha intentado explicar los fenómenos electromagnéticos por medio de la acción mecánica transmitida de un cuerpo a otro por medio de un medio que ocupa el espacio entre ellos. La teoría ondulatoria de la luz supone también la existencia de un medio. Ahora tenemos que demostrar que las propiedades del medio electromagnético son idénticas a las del medio luminífero. El medio al que se refiere aquí es el éter.
Albert Einstein y otros solidificaron con éxito el modelo heliocéntrico a través de escuelas de pensamiento científico fraudulentas. Pero, incluso Einstein no pudo negar la presencia del éter. Según la teoría general de la relatividad, el espacio está dotado de cualidades físicas. En este sentido, por tanto, existe un éter. Según la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable, pues en tal espacio no solo no habría propagación de la luz, sino también ninguna posibilidad de existencia para los estándares de espacio y tiempo, varas de medir y relojes, ni, por tanto, ningún intervalo espacio-tiempo en el sentido físico. Incluso los científicos contemporáneos bajo el hechizo del heliocentrismo admiten que no tiene sentido negar la existencia del éter. Hoy se reconoce que el vacío es un medio físico rico. Una teoría general del vacío es, pues, una teoría del todo, una teoría universal. Sería apropiado volver a llamar al vacío éter. Volviendo a la ionosfera etérea. Como he dicho, esta capa de éter sobre nuestras cabezas es un mar constante de electromagnetismo y es responsable del plasma de color que tenemos encima y que llamamos cielo. La fuente de este electromagnetismo es el Sol. Es debido a esta capa ionizada que obtenemos los relámpagos ionosféricos en forma de sprites que, a su vez, influyen en las tormentas eléctricas de abajo. Un ion es una partícula, átomo o molécula con una carga eléctrica neta. La electricidad es un flujo continuo de iones. Los electrolitos de nuestro cuerpo están ionizados. Todo está conectado por el electromagnetismo y el éter. Nuestros ancestros históricos, altamente desarrollados y sofisticados, no solo comprendían el funcionamiento de la ionosfera y el éter, sino que habían desarrollado métodos para cosecharlo magistralmente como combustible para alimentar a toda la Tierra. Y, aunque el proceso exacto por el que fueron capaces de extraer el éter se nos oculta deliberadamente y sigue siendo desconocido, los restos estructurales que la humanidad ha reutilizado desde entonces como arquitectura nos ofrecen muchas pistas sobre cómo funcionaba todo. La evidencia está en todas partes para los que tienen ojos para ver. Y, una vez que se ven, son tan evidentes que uno se da de bruces con el hecho de no haberse dado cuenta en primer lugar. El asunto es muy complejo y se necesitará tiempo para profundizar en él. Así que, por ahora, vamos a ver más de cerca algunas de estas estructuras y voy a introducir algunos conceptos básicos. A medida que continuemos nuestro viaje, exploraremos todo con más detalle. Las vemos por todas partes. Encima de todas estas magníficas estructuras, torres, agujas y pináculos que se elevan en antenas punzantes. Fue a través de estas complejas antenas que el éter fue cosechado. Verás, después del gran restablecimiento de los años 1800, el enemigo fracturó la comprensión unificada de Dios en el viejo mundo y creó múltiples religiones para tratar de ocultar a Dios y justificar la existencia de tan grandiosas y hermosas estructuras tecnológicas. Y sé que esto puede provocar a algunas personas. Pero, quédate conmigo. No les defraudaré. Pero, por ahora, es fundamental entender que muchos de los iconos religiosos que adornan y componen estas antenas nunca fueron indicadores de las diferentes religiones en el mundo antiguo. Ni pretendían serlo. Señalaban algo totalmente distinto. Suelen estar hechas de cobre y oro.
Ambos son excelentes conductores de la electricidad. En muchas de las estructuras que llamamos catedrales, los picos simétricos de los pináculos funcionaban de forma similar, extrayendo éter de la ionosfera. Una vez cosechada, la energía habría sido inevitablemente atraída hacia la parte superior más grande de estas estructuras abovedadas. Al examinar muchos de los interiores de estas cúpulas, nos damos cuenta de que dependen en gran medida de la ornamentación simétrica. Esto se consigue mediante hendiduras, o cavidades, en la mampostería. En el mundo del electromagnetismo, un resonador de cavidad funciona a través de la simetría para producir la oscilación o vibración de partículas energéticas. Las formas simétricas obligan a las partículas energéticas o a los iones a vibrar de forma constante. ¿Por eso vemos una ornamentación simétrica perfecta en el techo de muchas estructuras abovedadas? Sin duda, suena absurdo. Pero, la mayoría de estas estructuras también cuentan con un tipo de resonador de cavidad más pequeño, o lo que se denomina más apropiadamente magnetrones de cavidad, que ofrecen cierta claridad en cuanto a la función real de estas estructuras. Un magnetrón de cavidad es un tubo de vacío de alta potencia que genera microondas, utilizando la interacción de una corriente de iones con un campo magnético, mientras está en el resonador de cavidad. Un magnetrón funciona a través de un vacío simétrico hueco. A magnetron operates through a hollowed, symmetrical vacuum. Emite potentes microondas que pueden actuar como fuente de energía libre. Si se rompe la simetría, o se cierra el vacío, deja de funcionar. Pero, ¿puedes ver el parecido? Estas estructuras nunca fueron pensadas para albergar vidrio en su interior. Los controladores añadieron el cristal a los rosetones para cerrar la función del magnetrón. Cerraron los instrumentos de energía libre. Y están por todas partes en estas estructuras. Curiosamente, si observas la geometría de secciones enteras de las propias estructuras, entonces se hace muy evidente que funcionaban en su totalidad como un magnetrón de cavidad para generar energía. Todos los magnetrones de cavidad consisten en una cámara metálica circular central calentada en la que sale la corriente. Y se llama cátodo. Mira esa palabra, cátodo. ¿Te recuerda a otra palabra? Catedral. Cátodo. Como con todo lo demás, corrompen la verdad y ocultan cosas a la vista. Los controladores eliminaron la mayoría de los cátodos integrales de estos magnetrones de cavidad. Sin embargo, hoy en día hay algunas estructuras en las que se pueden ver rastros del antiguo cátodo todavía presentes. La gran dependencia de la simetría y las cavidades en estas estructuras no es casual. La ornamentación simétrica habría funcionado de manera similar, haciendo que las partículas energéticas vibraran de manera constante. Las flores dentro de los cuadrados pueden entenderse como similares a los resonadores acústicos, trabajando para hacer vibrar los iones. Es aquí donde la energía habría sido continuamente manipulada en energía vibracional y electromagnética de frecuencias específicas.
of specific frequencies. Really look at these magnificent Observe realmente estos magníficos resonadores acústicos. ¿Podría usted fabricar uno de estos a mano hoy en día y a tal altura? ¿Por qué un pueblo subdesarrollado dedicaría tanto tiempo a la elaboración de una ornamentación simétrica tan perfecta, sobre todo si no tuviera ninguna función y fuera puramente estética? No lo harían. Los resonadores de cavidad y los magnetrones tendrían que haber funcionado en asociación con un motor central, o reactor, contenido dentro de todas estas estructuras. Tanto resonador como reactor son palabras interesantes. Al igual que las palabras conductor, generador, creador y el nombre Mercator, todas ellas contienen la palabra Tor dentro de su estructura lingüística. They all contain the word Tor within their linguistic structure. They hold a linguistic memory. Guardan una memoria lingüística y rinden homenaje al toures o campo toroidal. El toures es el flujo del electromagnetismo. Sin este flujo de energía, no habría vida en la Tierra. Nadie puede saberlo con certeza. Pero, algunos han sugerido que el motor era probablemente similar a un reactor de fusión. Los rastros de estos motores se pueden encontrar dentro de todos los generadores más grandes. La cáscara vacía de donde el motor solía residir es generalmente, pero no siempre, octogonal. Ha estado delante de nuestras caras todo el tiempo. Los controladores retiraron los motores, a veces reutilizando el espacio como bautisterios y puestos de banda, a veces simplemente dejando la base estéril o intentando cubrirlos. Vemos estas estructuras octogonales en catedrales, edificios gubernamentales, mezquitas y kioscos de música. Y, a menos que hayan sido reutilizadas, estas estructuras parecen no tener ninguna función global. No contribuyen a la estructura general. Parecen superfluas e innecesarias. Han surgido teorías de que los motores, o el mecanismo tecnológico central, era similar a un tokamak. Y, aunque no suscribo esta idea, que se hará evidente en cuanto al por qué más adelante en nuestro viaje, por ahora la utilizaremos con fines ilustrativos. Un tokamak es un potente dispositivo que utiliza un campo magnético para producir plasma en forma de toures. Los tokamaks contemporáneos que vemos se utilizan en la energía de fusión termonuclear. El campo toroidal del tokamak, en conjunción con los iones vibrantes del éter, habría producido un campo electromagnético altamente conductor de gases, llamado plasma. Al igual que nuestro Sol y la ionosfera. Si los del viejo mundo hubieran utilizado algo muy parecido a la capacidad de un tokamak, el resultado habría sido una abundancia de energía electromagnética gratuita, potente y limpia que podría alimentar ciudades enteras y toda la Tierra. Nunca fueron iglesias, catedrales, castillos y edificios del Parlamento. Eran enormes motores generadores. They were all huge engine generators. Los controladores inventaron etiquetas y términos como renacimiento, grecorromano y demás, para describir el estilo de estas estructuras. Pero, como puede ver, todas estas magníficas, imposibles estructuras comparten los mismos principios estructurales fundamentales y el mismo diseño, a pesar de la ubicación, el periodo de tiempo y las culturas.
Y esto se debe a que fueron creadas con el único propósito de generar energía. Y, solo porque estas estructuras nunca fueron utilizadas para la oración y el culto, no significa que no fueran lugares sagrados. Las civilizaciones del pasado tenían una relación con la fuente y el Espíritu Santo, o el éter, como ninguna otra. Y le rindieron pleitesía y agradecimiento construyendo sus generadores con tanto esplendor y belleza. Y no solo eso, sino que construyeron la totalidad de sus estructuras, estatuas y ornamentos en reverencia a este don, en reverencia a la producción de energía que hizo posible su modo de vida en primer lugar. La corona de laurel, que los controladores satánicos han corrompido en su apropiación del símbolo y su rediseño para representar a Apolo y Lucifer, es de hecho una bobina toroidal. Y vemos la bobina toroidal en toda la infraestructura del viejo mundo, teniendo simultáneamente una función y una celebración de esta función. Las bobinas electromagnéticas son conductores eléctricos. Se utilizan en aplicaciones en las que la corriente eléctrica interactúa con un campo magnético, en dispositivos como generadores, motores, inductores y transformadores. La mayoría de las bobinas tienen la forma de una bobina toroidal o espiral. Las bobinas de alambre se utilizan junto con un imán para producir un potente electromagnetismo. Cuantas más vueltas de alambre tenga, más fuerte será el campo magnético. Las bobinas generan vórtices que, a su vez, crean un campo electromagnético. Es todo un sistema interconectado. Y lo vemos en todas partes. Para eso se usaban las columnas y las rotondas. Potentes bobinas para generar electromagnetismo y llevar la corriente en bucles. El Taurus se encuentra en la base de casi todas las columnas que se encuentran en nuestro reino. Está en todas partes. Observa el movimiento de la electricidad a través de un cable y el campo magnético simultáneo que produce. Esta es exactamente la forma de una columna. Y lo vemos presente en todas estas columnas gigantescas y meticulosamente elaboradas. Por eso vemos el campo magnético representado en la parte superior de muchas columnas. Es el movimiento de los iones en el campo magnético. Es el movimiento del toroide y del vórtice toroidal. Como has visto, las bobinas de hilo de cobre son esenciales para electrizar el imán. Y sé lo que quieres decir. Eso está muy bien. Pero, las columnas y otras estructuras a las que te refieres son de piedra. Pero verás, todas estas estructuras imposibles están hechas de una mezcla de piedra y metal. Usaron barras de hierro en su construcción. El hierro es magnético.
These iron rods run Estas barras de hierro recorren toda la infraestructura de piedra y se complementan con techos de cobre y oro. El cobre y el oro son fuertes conductores de la electricidad. A menudo, encontramos estatuas enteras, arcos, cúpulas y tejados hechos de un cobre azul característico. Además, la piedra caliza, el granito y la dolomita se mezclan con silicio cristalino, o cuarzo. El cuarzo tiene un fuerte potencial eléctrico. Las columnatas y arcos que vemos por todas partes eran a la vez componentes integrales de la infraestructura electromagnética general. Aunque también se construyeron con formas geométricas que reflejan el flujo de la energía electromagnética, como los bucles de las bobinas, los campos magnéticos en forma de herradura y los vórtices toroides, como todo lo que se construyó en el mundo antiguo, eran a la vez funcionales y se elaboraban como un homenaje a esa función. Se almacenaba mucha energía etérea en estructuras construidas con ladrillos rojos y hormigón. Los ladrillos rojos y el hormigón son excelentes conductores de la electricidad. Funcionaban como enormes condensadores o baterías. Según una nueva investigación, los ladrillos rojos pueden convertirse en unidades de almacenamiento de energía que pueden cargarse para mantener la electricidad como una batería y pueden almacenar energía hasta que se necesite para alimentar dispositivos. La clave de esta función similar a la de una batería inherente al ladrillo rojo es el óxido de hierro. El desarrollo y el uso del ladrillo rojo son muy importantes. Y volveremos a tratar este tema mucho más adelante en nuestro viaje. Las grandes centrales y baterías de ladrillo rojo fueron designadas y reconocidas por sus franjas blancas, como la estación de tren de St. Pancras en Londres y muchas otras estructuras famosas. Esta designación de rayas rojas y blancas de las centrales eléctricas sigue existiendo hoy en día. Y también es un indicador para el imán. Algunas fueron construidas en azul, negro y marrón con rayas blancas. Las torres, los obeliscos y las pequeñas torres de reloj funcionaban como condensadores intermedios o baterías para almacenar, distribuir y proporcionar energía a toda la red. Todo el reino plano de la Tierra estaba conectado como una sola red. Un complejo sistema interconectado de producción, distribución y consumo gratuito de energía. Y toda esta red fue desestabilizada y desactivada en algún momento entre los siglos XVII y XIX. Las redes de energía de este tipo no funcionan en una masa esférica. Nuestros antepasados históricos sabían que la Tierra que pisaban era plana. Este tipo de avance tecnológico futurista es el resultado de una civilización que sabía exactamente en qué tipo de tierra vivía. No estaban sujetos a los mismos engaños y abusos satánicos que nosotros. No fueron criados creyendo que existían en una roca globular solitaria, girando en el vacío del espacio. No se les ocultaron las verdaderas propiedades electromagnéticas etéreas de la Tierra. Sabían que había un firmamento abovedado sobre sus cabezas. Lo estudiaron. Imitaron sus propiedades y comprendieron su relación central con toda la existencia etérea del electromagnetismo. Reverenciaron la magnificencia de su arte y mostraron la máxima gratitud a la fuente, a Dios y al Espíritu Santo etéreo, por darles todo lo que necesitaban. Look. Domes.
Have you seen anything as ¿Has visto algo tan abrumadoramente exquisito como esto antes? ¿Cómo hemos vivido toda nuestra vida y no hemos considerado seriamente la imposibilidad de estas estructuras? ¿Cómo hemos vivido toda nuestra vida caminando entre los esqueletos del futuro, largamente olvidados? Lo sé, todo esto es mucho para asimilar. Y sé que la imagen aún no se ha formado correctamente en tu mente. Es difícil imaginar una red de energía electromagnética interconectada de este tamaño en toda la Tierra. Y la naturaleza técnica del electromagnetismo no ayuda. Y sé que estás lleno de preguntas. ¿Quiénes fueron estas personas, o seres, que construyeron estas estructuras? ¿A dónde fueron? ¿Y por qué se desactivaron las redes eléctricas? ¿Qué pasa con toda la iconografía religiosa y el arte que vemos dentro de las catedrales y mezquitas? ¿Qué pasa con todas las historias y fotografías que tenemos de la construcción de estas estructuras? ¿Qué pasa con los romanos y los griegos? ¿Qué hay de algunas de las grandes mezquitas que se han construido en los últimos tiempos? Y, si lo que me dices es cierto, ¿cómo distribuían y almacenaban toda esa energía como dices? ¿Era similar a nuestro wifi y a las señales de radio? Llegaremos a todo esto en su debido momento. Apenas hemos arañado la superficie. Pero, por ahora, lo importante es la última pregunta. ¿Cómo distribuyeron y almacenaron toda esta energía y en qué forma? Porque, verás, nuestros sofisticados antepasados históricos hicieron algo que nosotros, como sociedad, hemos llegado a descuidar. Vigilaban el agua y la observaban de cerca, aquí en la tierra y arriba, más allá del firmamento. Vamos, déjenme mostrarles. Let me show you.